Hola, en este video vamos a tratar el tema de la función exponencial. Primero que todo, dice que la función exponencial es una función f definida de r en r, tal y como lo estoy señalando allí. Eso lo que quiere decir es que el dominio es r y el codominio es r más, tal que f de x igual a la x. O sea que el criterio es de la forma a la x, tal y como aparece acá, en donde a es positivo y diferente de 1. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de la función exponencial? Bueno, por ejemplo, f de x igual a 2x, por ejemplo. O bien, por ejemplo, f de x igual 1/2 a la x. ¿Por qué estas dos son funciones exponenciales? Bueno, básicamente es porque la base, en este caso 2, es un número positivo y diferente de 1. Por ejemplo, en este otro es un medio es 0.5. Entonces, de nuevo, la base es un número positivo y es diferente de 1, o sea, no es 1. Entonces, estos son dos ejemplos de funciones exponenciales. Fíjese en lo que continúa aquí en el texto. Dice que la función es continua y biyectiva. Ahora esto es importante, dice, si a está entre 0 y 1, la función es estrictamente decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá en la que yo acabo de poner, esta función de acá, esta función sería una función estrictamente decreciente. Es decir, que sería algo como esta gráfica de acá. O sea, así, en este sentido sería. ¿Por qué? Porque la base es 0.5, o sea, es un número que está entre 0.5, que está entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora, si la base es más grande que 1, como por ejemplo en este primer ejemplo de aquí, la función sería estrictamente creciente. Aquí, pareciéndose a esta gráfica que estoy encerrando. Muy bien, entonces voy a borrar y retomo el texto. ¿Ok? Dice aquí que si la base es mayor a 1, la función es estrictamente creciente, que era lo que les comentaba con el ejemplo de 2 a la x. El cuarto punto dice que el eje x es una asíntota horizontal a la gráfica de la función. O sea, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que la función exponencial tiene básicamente estas dos formas, o ser decreciente o ser creciente, y tiene la característica de que nunca toca al eje x. Eso es importante. O sea, la función exponencial es decreciente aquí, la cual va a continuar acercándose indefinidamente al eje x, pero nunca lo interseca. Eso es en el caso de que sea decreciente. Ahora, podría ser como este caso de acá, ¿verdad? Que es el caso en el que es creciente. Igual, la gráfica aquí por este lado de acá se continúa acercando indefinidamente al eje x, pero sin tocarlo. Eso lo que quiere decir es que el eje x siempre es una asíntota horizontal de la gráfica. Y esas son las dos variantes que tiene este tipo de funciones. Ok, ahora, ¿cómo sé cuándo es creciente en este caso? Eso es cuando la base es mayor a 1. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 3 a la x, ¿verdad? Que aquí la base es más grande que 1. Otro punto importante, ¿verdad? Es que siempre la gráfica corta aquí al eje y, lo corta en 1. ¿Ok? O sea, en el punto 0,1. Ahora, ¿cómo sé que la gráfica es estrictamente decreciente? O sea, en este sentido aquí. Eso es cuando la base
está entre 0 y 1. Por ejemplo, que yo escribiera aquí 0.2 elevado a la x. Entonces yo sé que va a ser decreciente. Y también corta al eje Y aquí en el punto 1, o sea, en el punto 0,1. Siempre la gráfica exponencial corta al eje Y en el punto 0,1. Muy bien, entonces retomamos aquí. Y vamos con el penúltimo punto, que sería este de acá. Dice que la gráfica interseca el eje Y en el punto 0,1 si está en su forma canónica. O sea, siempre va a intersecar al eje Y en el 0.1. Y un exponencial siempre es positivo. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que les acabo de explicar. Entonces vamos a graficar la siguiente función. Vamos a ver. Vamos a hacer f de x igual 2 a la x. Primero que todo nos damos cuenta de que la base, en este caso el 2, es positiva y distinta de 1. Por eso es que es una función exponencial. Ahora, como aparte es mayor que 1, entonces yo sé que la gráfica de esta vendría a ser una función estrictamente creciente. De esta forma. Entonces, esta gráfica va a ser creciente cortando al eje Y aquí en el 1, o sea, en el punto 0,1. Y además, esta gráfica se continúa acercando al eje X, aquí como lo estoy haciendo, se va a acercar indefinidamente al eje X, se acerca y se acerca y se acerca, pero nunca lo toca. Esa sería la gráfica del eje X. Vamos a hacerlo con nuestra graficadora, con GeoGebra, el 2 a la X. Fíjese que yo ya aquí la tengo graficada. Sería esta gráfica en azul que está aquí. Esta sería el 2 a la X. ¿Qué debemos notar aquí? Bueno, debemos notar aquí que fíjese que en efecto la gráfica corta al eje Y, corta al eje Y aquí a la altura de 1, que la gráfica es creciente, fíjese, y que además esta gráfica se acerca indefinidamente al eje X. Fíjese por este lado de acá, se va acercando y se va acercando al eje X sin tocarlo. Ahora usted podría decir, oye, pero ahí lo está tocando. Ahí da la idea, ¿verdad? Como de que lo está tocando. Fíjese, uno podría pensar aquí, por ejemplo, en 8. Casi que la gráfica, casi que le está pasando por encima al eje X. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a acercar indefinidamente aquí en 8, fíjese. Vamos a ver si en realidad la gráfica azul toca el eje X, fíjese, en 8. Uno se da cuenta que no, que a pesar de que la gráfica está muy cerca del eje X, siempre hay una pequeña distancia. Y siempre la va a ver. Ahora usted podría decir, sí, pero es que esta gráfica, por ejemplo, aquí a la altura del 14, aquí por ejemplo a la altura del 14, ya parece ser que la tocó, que cayó encima de la gráfica. Vamos a ver que a pesar de que parece, en 14 siempre va a haber una distancia. Fíjese ahí en 14. Nos acercamos a 14, 14, fíjese. Ahí es claro que siempre va a haber una distancia. Entonces, eso es lo que quiere decir que el eje X es una asíntota horizontal de la gráfica. Es decir, que la gráfica se acerca indefinidamente al eje X, pero nunca la va a tocar. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo de esta gráfica, de la gráfica de la función exponencial. Entonces vamos a limpiar un poco acá. Vamos a ver. Vamos a hacernos, por ejemplo, el de 1/2 a la x. Entonces, f de x igual 1/2 a la x. Primero que todo, vemos que esta es una función exponencial porque la base es un número positivo y que no es 1. ¿Verdad? Porque esto sería como 0.5.
Entonces, eso es una función exponencial. Ahora, la cuestión es que esta gráfica, como la base está entre 0 y 1, entonces quiere decir que la gráfica va a ser decreciente, o sea, va a tener que ser aquí así. Esta gráfica siempre va a cortar aquí al eje Y en 1, o sea, en el punto 0,1. Y además esta gráfica se va a acercar indefinidamente a X sin tocarla. Eso quiere decir que el eje X es una asíntota vertical de la gráfica. Entonces, atentos a esta porque la voy a hacer en la graficadora también. 1/2 a la X. Entonces, fíjese que yo ya aquí la tengo graficada. Voy a eliminar la azul y la voy a graficar en rojo. Fíjese que esta sería la gráfica de la función 1/2 a la X. ¿Qué sería? Pues justamente vamos a ver qué sería esa gráfica G que aparece aquí en la parte izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos notar ahí? Bueno, debemos notar que fíjese que la gráfica corta al eje Y aquí, ¿verdad? En 1, o sea, en el punto 0,1, y que la gráfica, que el eje X es una asíntota horizontal de la gráfica. Esto lo que quiere decir, ¿verdad? Es que la gráfica se acerca indefinidamente al eje X, pero nunca lo toca. Ahora uno podría pensar, fíjese allá por aquí, como por 10, uno diría, bueno, ya ahí la tocó. Pero de nuevo, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta de que si yo le hago un acercamiento aquí a 10, siempre va a haber una pequeña distancia entre la gráfica y el eje X. Nunca la va a intersecar. Muy bien. Vamos a continuar entonces por aquí. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, determine cuáles de los siguientes criterios corresponden a funciones exponenciales. Entonces, ¿cuál es la característica para que una función sea exponencial? Que sea de la forma, vamos a ver, que sea de la forma y igual a la x, en donde esta a tiene que ser positiva y distinta de 1. Entonces, por ejemplo, esta aquí, la base, es un 2. ¿Es positiva? Sí. ¿Es diferente de 1? Sí. Entonces quiere decir que esta sí es una función exponencial. Vemos la siguiente. La base es un 1. Entonces, ¿es positiva y distinta de 1? No, porque es 1. La base no puede ser 1. Entonces, por esa razón, esta no es una función exponencial. La que sigue. Tenemos que la base es 5 octavos. Aquí 5 octavos. Uno diría, bueno, 5 octavos es positiva, claro, ¿verdad? Esto me daría 0.625. ¿Es positiva? Sí. ¿Distinta de 1? Claro, no me dio 1. Entonces quiere decir que esta sí sería una función exponencial. La que sigue. La base sería menos 1/2. Bueno, con solo ver eso, ¿verdad? Uno ya se da cuenta que eso es negativo. No puede ser negativo porque la base debe ser positiva. Entonces esta no sería una función exponencial. La que sigue. La base sería x, esta x de allí. Eso es un número positivo y distinto de 1, no. La base no es un número, es una variable. Entonces, esto no puede ser una función exponencial. La que sigue, la base sería menos 3. ¿Es un número positivo y distinto de 1? No, no es positivo. Entonces, por eso no es una función exponencial. La que sigue, la base es 2084. ¿Es un número positivo que no es 1? Claro, es un número positivo y es diferente de 1. Entonces, esta sí sería una función exponencial. La que sigue, tenemos aquí 15 cuartos. 15 cuartos es un número positivo y distinto de 1. Bueno, 15 cuartos, si usted gusta, lo puede comprobar acá. Vamos a ver. 15 cuartos, obvio que no es 1, ¿verdad? Eso me daría 375. Es un número positivo distinto de 1. Por tal razón, este sí es una función exponencial. Entonces ya aprendimos a distinguir cuáles son funciones exponenciales de las que no son funciones exponenciales. Vamos con el siguiente ejercicio.
Dice, complete la información solicitada. Dice allí, tenemos 3 séptimos a la x. Eso es una función exponencial. Vamos a ver esa base. 3 séptimos. 3 séptimos, eso me daría como 0.42 aproximadamente. Entonces voy a anotarlo por aquí, que la base es aproximadamente 0,42. Entonces, ¿es positiva? Sí, distinto de 1. Eso es una función exponencial. ¿Cuál sería la monotonía de la función? Eso es ver si es creciente o decreciente. Recordemos que si la base, en este caso 0,42, si la base está entre 0 y 1, entonces es estrictamente decreciente. Entonces, esto uno debería escribir que sería estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque la base está entre 0 y 1. Si la base fuera mayor que 1 sería así, ¿verdad? Como lo estoy haciendo aquí así, sería creciente. Igual asintótico al eje X, pasa en Y a la altura de 1. Ok, en el siguiente, fíjese que tenemos la intersección con el eje Y. Bueno, la intersección con el eje Y no hay, ¿verdad? Porque ya sabemos que el eje Y es asintótico. Entonces aquí más bien deberíamos corregir esto y vamos a ponerle la intersección con el eje Y. Porque X ya sabemos que no lo toca. Intersección con el eje X, perdón, con el eje Y, serían 1, ¿verdad? O sea, el punto 0,1. ¿Cuál de los ejes es asintótico a la gráfica de la función? Y el eje X, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo. La siguiente. Fíjese que aquí la base es 1. La base es 5. Entonces quiere decir que es una función exponencial, sí. Y además era una función exponencial estrictamente creciente, ¿verdad? De esta manera, corta en 1 aquí y es asintótico al eje X. Entonces, monotonía de la función, es decir, que es estrictamente creciente. Intersección con el eje X, bueno, ya sabemos que con el eje X no lo corta. Entonces vamos a corregir aquí, vamos a poner con el eje Y. Con el eje Y sí lo corta, ¿verdad? En 1, en el punto 0,1. ¿Cuál de los ejes es asintótico a la gráfica de la función? Claro, el eje X es la asíntota, ¿verdad? Que la gráfica se acerca indefinidamente al eje X, pero nunca lo interseca. Muy bien. Ahora vamos a continuar con un par de ejercicios de análisis. Dice allí, considere f de x igual 1 medio a la x. ¿Se cumple qué? Entonces, primero que todo, para hacer este ejercicio, vamos a hacernos idea de la gráfica. Voy a hacerlo por aquí. Esta es una función exponencial cuya base es 1 medio. 1 medio es lo mismo que 0,5. Por tanto, esto sería una función estrictamente decreciente, que pasa aquí en Y a la altura de 1. Entonces, fíjese, se me está diciendo que si X pertenece de 0 a infinito, o sea, si X se mueve aquí, donde estoy coloreando o donde estoy moviendo en el eje X, ¿cómo sería la función? Fíjese, la función que le corresponde a este dominio de aquí sería toda esta parte de acá que estoy coloreando en amarillo. Ahora, ¿cómo sería entonces las f de x? O sea, vamos a ver las f de x o las y's. Verá, entonces, las y's para este pedazo de gráfica aquí en amarillo estarían aquí, justamente aquí. O sea, estarían desde el 0 abierto en y hasta el 1 cerrado. ¿Por qué? Porque el 0 está cerrado. Entonces, aquí en 0 en x, al estar contemplando de que x puede ser 0, entonces quiere decir que la imagen de 0 sería el 1. Entonces el 1 debe ser cerrado.
Muy bien. Visto así, vamos a ver qué sucedería con esta otra parte de aquí que dice, si x menor que 0, o sea, si las x son menores que 0, o sea, este recorrido que voy a hacer aquí en verde, véalo, partiendo del 0, todo esto, entonces, para esos valores de x, la gráfica que corresponde sería esta que voy a poner aquí en verde, esta que coloreé en verde. Entonces se me preguntan cuál es el valor para el f de x. Entonces para esos valores de f de x, yo me doy cuenta que los y's que le corresponden a toda esta gráfica en verde, ¿verdad? Serían todos estos. ¿Empezando en dónde? Empezando aquí en 1. Entonces, desde 1 hasta más infinito. Entonces vamos a ponerlo aquí, desde 1 hasta más infinito. El infinito siempre va a ir abierto. Ahora, la pregunta dice que f es menor que 0. O sea, quiere decir que no estamos contemplando al 0. Entonces, por esa razón, no vamos a contemplar al 1. Muy bien. Vamos a limpiar un poco la gráfica. Vamos a hacer otra por aquí. Igual, la misma gráfica, ¿verdad? Decreciente. Intersecan 1. Ahora, fíjese que se me está diciendo que x va desde menos infinito hasta menos 2. O sea, este recorrido que voy a hacer aquí en verde. Desde el menos infinito, va, hasta que llego aquí. A ver, me pasé, yo creo, hasta el menos 2. Vamos a ver. Entonces, el menos 2 andaríamos como por aquí. Vamos a poner este menos 2 aquí. Entonces, quiere decir que x se mueve desde el menos infinito, todo esto en verde, ¿verdad? Hasta que llegue aquí al menos 2. Entonces, voy a calcularle la imagen a menos 2. Entonces, subo, pego con la gráfica aquí en menos 2 y vamos a calcularle la imagen al menos 2. Entonces, el criterio es y igual 1 medio a la x. Entonces, fíjese que 2 es una x. Entonces, para saberle la imagen al menos 2, la sustituyo. Entonces, me va a quedar 1 medio a la menos 2. Pues vamos a hacerlo en la calculadora. Es claro que esto me va a quedar 4, ¿verdad? Pero igual, para que usted lo compruebe en la calculadora. Entonces, fíjese, 1 medio a la menos 2 igualado a 4. Quiere decir que la imagen de menos 2 sería 4 aquí arriba. Ahí es donde lo puse. Entonces, estaríamos diciendo que para todo este dominio que yo estoy coloreando aquí en verde, la gráfica que le corresponde sería esta a partir de aquí. Fíjense, vamos a ver, a partir de aquí. Todo esta que coloreé aquí en verde. Es decir, que las y's que le corresponden a esa gráfica coloreada sería toda esta de acá. O sea, arrancando desde menos 4 hasta el más infinito. Entonces las y se moverían desde el menos 4 hasta el más infinito. Los infinitos siempre abiertos. Y ahora, como el menos 2, como este menos 2 está aquí abierto, entonces la imagen que le correspondería a él, que sería el menos 4, también debe ir abierto. Muy bien, vamos a borrar esta y vamos a hacer la que sigue. Fíjense, en la que sigue nos dice, si x es mayor o igual a menos 1, pero menor o igual a 2, entonces las y, ¿qué podríamos decir de ellas? Entonces hacemos la gráfica igual, la misma gráfica, estrictamente creciente, que cortan 1. Ahora dice que vamos desde menos 1, voy a poner el menos 1 en x aquí, hasta el 2 por aquí.
Entonces quiere decir que los X se mueven aquí en esta parte que voy a poner en verde. Ahí. Entonces vamos a calcular la imagen de 2 y la imagen de menos 1. Vamos a calcularle la imagen al menos 1 primero. La imagen del menos 1 aquí donde estoy llegando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, en la gráfica, ver a que era y igual 1 medio a la X. Vamos a sustituir este menos 1, ¿verdad? Porque este menos 1 es una X. Entonces, me quedaría 1 medio a la menos 1. Ese, si usted lo hace en la calculadora, le va a quedar 2 como resultado. Entonces, quiere decir que la imagen de del menos 1 llegaría a 2 ahí en Y. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos la imagen al 2? ¿Verdad? Que también hay que hacerlo. Fíjese, la imagen del 2 sería como por aquí, aquí donde llegué. Entonces, Y igual 1 medio a la 2. Si usted hace eso en la calculadora, así como está, eso le quedaría 1 cuarto. Entonces quiere decir que este valor aquí sería 1 cuarto. Muy bien. Entonces, retomando. Para este dominio que estoy señalando aquí en verde, este que estoy marcando, remarcando otra vez, la porción de la gráfica que le corresponde sería desde aquí. Vamos a ver, toda esta que voy a marcar aquí en verde. Vamos a ver, sería toda esta aquí. Toda esa que marqué ahí en verde. Y para esa porción de gráfica, el dominio que le corresponde sería toda esta parte que voy a marcar en rojo, ¿ves? Toda esta. Que sería desde 1 cuarto hasta el 2. Entonces sería desde 1 cuarto hasta el 2. Ahora, ¿qué es importante notar? Que X puede ser igual a menos 1. ¿Por qué? Porque le está diciendo que es mayor o igual. O sea, que está cerrado. Entonces, por eso la imagen del menos 1, que es 2, también tiene que ir cerrado. Ahora, aquí el 2 me está dando la posibilidad de que es menor o igual. O sea, quiere decir que está incluyendo al 2 como una posibilidad para X. Entonces, también debo incluir a la imagen de 2. O sea, encerrarlo aquí porque es mayor o igual. Muy bien. Voy a continuar por acá. Dice ahora, si f de x es mayor que 1, entonces, ¿qué pasa con las x? Igual, hacemos la misma gráfica decreciente que cortan 1, aquí a la altura de y. Entonces le está diciendo que si las y son mayores a 1, o sea, aquí en este recorrido que voy a hacer en rojo, las y mayores a 1, en este caso, ¿qué porción de la recta le corresponde? Que lo voy a marcar aquí con este colorcillo rosado, le correspondería esa parte de la gráfica. Ahora, para esa parte de la gráfica, ¿cuál X le correspondería? Claro, el recorrido de esa gráfica sobre el eje X sería desde aquí todo esto que estoy haciendo en verde. ¿Por qué? Porque toda esta parte se proyecta aquí sobre el eje X, que sería desde el menos infinito hasta el 0. Entonces, iríamos desde menos infinito hasta 0. Los infinitos siempre abiertos. El 0, si usted se da cuenta, el 0 también debe ir abierto. ¿Por qué? Porque las y son mayores que el 1. O sea, no me está incluyendo al 1, sino que son mayores estrictas.
Entonces eso quiere decir que si aquí hubiera sido mayor o igual a 1, entonces aquí yo tendría que haber encerrado el 0, pero como no es el caso, entonces quedaría así. Muy bien, vamos con la siguiente. Tendríamos si f de x, igual pues hacemos la gráfica. Si las y están entre 0 y 1, eso es lo que quiere decir esto, o sea, las y andan aquí, véalas. Vamos a ponerles el recorrido aquí. Desde 0 hasta el 1. Si las y andan allí, ¿qué porción de la gráfica corresponde? Claro, para acá no encuentran gráfica, pero para acá sí, entonces la porción de gráfica que corresponde sería esta que está aquí. Bueno, esta, ver ahí. Toda esa porción de gráfica. Ahora, toda esa porción de gráfica, si yo la proyecto sobre el eje X, proyectaría hacia abajo, ¿verdad? O sea, haciendo todo este recorrido que voy a hacer en vértice, que sería desde el 0 hasta el más infinito. Entonces, esa sería del 0 al más infinito. Ahora, el 0 siempre debe ir abierto, ¿ok? Allí. ¿Por qué? Porque básicamente, el 1 aquí está abierto. Y esa sería la imagen del 0. ¿Verdad? Entonces, la imagen, si la imagen está abierta, la preimagen debe estar abierta y al revés, ¿verdad? Vamos con los dos últimos ejercicios. Dice, si y está desde el 8 hasta el más infinito, o sea, vamos a poner, digamos que por aquí va a estar el 8. Entonces, las y se mueven desde el 8 hasta más infinito, o sea, empezando en 8 hacia arriba y ahí continuaría. Entonces, quiere decir que voy a tener que encontrarle la x a este 8. Entonces, vengo para acá y me muevo hacia abajo. Entonces, la porción de la gráfica que le correspondería, ¿verdad? A esto, yo la encontraría hacia acá, es decir, que iríamos desde aquí hacia arriba. Vamos a ver, ahí todo eso hacia arriba. Ahora, esa porción de la gráfica, yo la proyecto sobre el eje X hacia abajo, ¿verdad? Y haría el recorrido en X desde el menos infinito hasta la preimagen del 8. Entonces vamos a ver cuál es la preimagen de ese 8, o sea, cuál es la X para que la Y sea 8. Entonces vamos a ver, vamos a limpiar por aquí. Entonces escribo Y igual, el criterio era que hemos trabajado es 1/2 a la X. Entonces resulta que en este caso, la Y, el 8 es una Y, entonces lo voy a cambiar por aquí. 8 igual 1/2 a la X. Entonces yo podría hacer esto así. Voy a factorizar 8, que es 2 a la 3, y voy a utilizar una propiedad de potencias que es 2 a la menos 1 elevado a la X. Entonces aquí me quedaría 2 a la 3 igual a 2 a la menos X. Aquí yo puedo cancelar las bases y me quedaría que 3 es igual a menos X. Y ahora este menos de acá lo paso al otro lado, entonces me quedaría que menos 3 es igual a la X. Aquí me estoy adelantando un poco a lo que son ecuaciones exponenciales, pero es válido. Entonces quiere decir que la X es menos 3. Igual usted lo podría haber hecho con prueba-error. ¿Ok? ¿A qué me refiero esto? A que si usted aquí, en esta ecuación inicial, cambiamos la X por un menos 3, compruebas que eso daría la Y igual 8.
podemos hacerlo por aquí. Fíjese, aquí si yo sustituyo la x por un menos 3, fíjese que eso me va a dar el 8 que yo ocupaba. Entonces quiere decir que la preimagen de 8 es menos 3. Entonces básicamente el recorrido que hace la x aquí sería desde el menos infinito hasta el menos 3. Entonces desde el menos infinito hasta el menos 3. Ahora fíjense que el 8 está cerrado. Por esa razón es que su preimagen debe ir cerrada también. La siguiente dice si f de x está en este intervalo, vamos a hacerle la gráfica. Vamos a hacerlo un poco vamos a limpiar un poco acá. Entonces aquí, misma gráfica. Ok, entonces tenemos que si las y se mueven desde un medio hasta 4, un medio andaría como por aquí, véalo en y. Y aquí el 4. Entonces me está diciendo que si las y se mueven en este intervalo aquí, que voy a poner en rojo, ¿a dónde se mueven las x? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, vamos a encontrarle la preimagen al un medio. Entonces, muevo un medio hasta que pego con la gráfica y bajo. ¿Ok? Con el 4 hacemos lo mismo. Vengo aquí hasta que pegue con gráfica, digámosle que pego aquí y hago hacia abajo. Ya vamos a encontrar las preimágenes a un medio y al 4. Ok, ¿qué porción de la gráfica corresponde aquí? Correspondería todo este de acá. ¿Cuál sería el recorrido en X? Si proyecto esa porción de recta en rojo hacia abajo, yo me doy cuenta que el recorrido en X iría desde aquí, o sea, desde la preimagen, desde la X del 4 hasta la X de un medio. Entonces vamos a hallar esas X. Entonces el criterio original, ¿verdad? Es y igual un medio a la X. Entonces la preimagen sería menos 2. Vamos a comprobarlo nada más. Fíjese. Menos 2. Vamos a ver si es la X. Si yo agarro este menos 2 y lo sustituyo aquí, me daría este 4. Si es así, esa es la preimagen. En efecto, vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Entonces vamos a comprobar. Ahí disculpen. Ok. Lo vamos a comprobar. Aquí, fíjese. Un medio a la menos 2. Y me da el 4 que ocupo. Entonces quiere decir que la X del 4 va a ser menos 2. Ahora fíjese que si yo cambio esta X, este va a ser el 1, ¿verdad? Vamos a arreglarlo por aquí. Este va a ser el 1. O sea, la X de un medio que estaba aquí, ¿verdad? Recordemos que aquí está el un medio. Entonces, la X va a ser un 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 1 aquí, me va a dar el 1 medio. Ese se lo dejo de tarea. Entonces quiere decir que las X se mueven desde el menos 2 hasta el 1. Desde el menos 2 hasta el 1. Como ambos extremos están cerrados acá, entonces también van a ir sus respectivas X. Muy bien.
Muy bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice que la f de x es 3 a la x. Entonces, vamos a hacernos primero la gráfica, ¿verdad? En este caso, vea que por ser 3 a la x, el 3 es mayor que 1. Entonces esto tiene que ser estrictamente creciente y que corte al eje y a la altura de 1. Lo primero que se me pregunta o se me indica es que x es mayor o igual a 0. Es decir, que el recorrido del dominio es desde el 0, incluyéndolo hasta el más infinito ahí. Todo ese que estoy marcando en verde. Entonces, la parte de la gráfica que le corresponde a este recorrido sería todo este que estoy señalando. Es decir, vamos a ver, todo este que estoy subrayando en verde. Allí. Ahora, si proyectamos esa parte verde, ¿verdad? Esa gráfica en verde sobre el eje Y, tendríamos que hacerlo hacia acá. Es decir, que el recorrido en Y sería toda esta parte aquí en rojo. Fíjese, arrancando desde aquí hasta el más infinito. Entonces sería desde el 1, ¿verdad? Que sería este valor desde el 1 hasta el más infinito. Entonces desde el 1 a más infinito. Los infinitos abiertos. Y como el 0 estaba cerrado, ¿verdad? Porque me está diciendo que la x es mayor o igual a 0, entonces la imagen de 0, que es 1, debe ser cerrada también. Muy bien. Borramos. Vamos a poner esto un poquito más grande. Misma gráfica, ¿verdad? Estrictamente creciente. Aquí a la altura del 1. Dice que si x es menor que 0, o sea, si x es negativo, es decir, si el recorrido es todo este, ¿verdad? Empezando en 0 hasta el menos infinito. Entonces, la gráfica que corresponde, ¿verdad? La vemos hacia arriba. O sea, la porción de gráfica que corresponde allí sería esta que voy a marcar en verde. Toda esa. Y ahora, si esa gráfica en verde yo la proyecto sobre el eje X, fíjese, toda esta yo la debería proyectar aquí. O sea, en este recorrido. Desde el 0 hasta el 1. Desde el 0 hasta el 1. Como me está diciendo que el X es es menor que 0, o sea, no me está incluyendo al 0, entonces yo no voy a cerrar o a incluir al 0. Y el 0 siempre abierto, ¿verdad? Porque recordemos que la gráfica es asintótica al eje X. Por tanto, la función siempre va a quedar por arriba de 0. Siguiente. Igual con la misma gráfica. Ahora se me está diciendo que x es mayor que 1. Entonces voy a poner el 1 por aquí en x. Y ahora dice que el recorrido de las x son desde 1, o sea, las x mayores que 1. Es decir, que sería desde el 1 y mayores a 1. Todo esto ahí hasta infinito. Entonces, partiendo del 1 vengo, pego con la gráfica allí y le voy a calcular la imagen a ese 1. Ok, vamos a ponerle aquí un signo de pregunta. Entonces la porción de la gráfica que corresponde sería toda esta. La voy a marcar en verde. Ahora, si proyecto esa porción de gráfica verde sobre el eje Y, esto me debería quedar hacia allí. Es decir, empezando aquí en la imagen del 1 hasta el más infinito. Entonces vamos a calcularle la imagen a este 1.
Entonces, recuerde que la ecuación, perdón, es y igual 3 a la x. Como este 1 es una x, entonces lo sustituyo aquí. Entonces me quedaría 3 a la 1 y 3 a la 1 es 3. Eso quiere decir que el 1, su imagen, ¿verdad? Llega aquí, vea donde los remarco en rojo, llega aquí y llega aquí justamente a 3. Entonces, las y se mueven desde el 3 hasta el más infinito. El 1, fíjese que no me está dando la posibilidad de que x sea igual a 1, sino son mayores a 1. O sea, no me incluye el 1. Por esa razón yo voy a dejar al 3 excluido también igual como está excluido el 1. Muy bien. Siguiente. Igual en intersecan 1 dice que las x son mayores que menos 1, pero menores o iguales que 1. O sea, básicamente entre menos 1 y 1, excluyendo al menos 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a poner aquí, por aquí andaría el menos 1, en x por aquí andaría el 1. Entonces me está diciendo que las x hacen todo este recorrido aquí. Yo sé que este 1 va a tener su respectiva imagen, que la voy a calcular ya casi. Este menos 1 también tiene su respectiva imagen, que quedaría por aquí abajo. Entonces, para todas las x que hacen este recorrido aquí en verde que estoy remarcando, la gráfica que corresponde sería esta de aquí. Este que acabo de repintar. Ahora voy a proyectar ese pedazo de gráfica sobre el eje Y. Entonces, si lo proyecto, el recorrido empezaría aquí, fíjese, desde la imagen del menos 1 hasta la imagen del 1. Entonces vamos a calcular esas imágenes. Entonces, recordemos que el criterio es y igual 3 a la x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este menos 1 lo sustituyo aquí para saber cuál es la imagen igual que el 1. Entonces, si yo sustituyo el menos 1 en la gráfica, eso me va a quedar un tercio. Entonces voy escribiéndolo de una vez por aquí, voy a escribirlo con rojo. Un tercio. Y si sustituyo este 1 aquí, me va a quedar un 3 aquí. Entonces quiere decir que las y se mueven desde un tercio hasta 3. Desde un tercio hasta 3. Fíjese que la imagen de 1, como me dice que x es menor o igual que 1, entonces quiere decir que me está incluyendo al 1. Entonces yo debo incluir a la imagen de 1 que es 3. Entonces la imagen de 1 es 3 incluida, o sea, aquí cerrado. ¿Por qué? Porque el 1 está cerrado. Ahora, por este otro lado, fíjese. Me está diciendo que x es mayor que menos 1, o sea, me está excluyendo al menos 1. Entonces yo voy a excluir la imagen de ese menos 1, que es un tercio. Quedaría así. Siguiente. Se me indica que las y, o sea, las f de x, o sea, las y, pertenecen desde el 1 al más infinito. Entonces, en y, ¿verdad? Voy desde el 1, es decir, el recorrido que vamos a hacer es desde aquí, en y, ¿verdad? Hacia arriba, hacia el más infinito. ¿Qué porción de recta le corresponde a esa? Proyectamos, ¿verdad? Nada más. Entonces sería toda esa. Es decir, voy a hacerlo aquí con rosado, sería toda esta porción de recta. Toda esa.
¿cuáles serían las X correspondientes? Entonces lo que voy a hacer es que proyecto hacia abajo. Fíjese, esa porción de recta coloreada yo la proyecto. Quedaría todo este recorrido desde el 0 que estoy marcando hasta el más infinito. El infinito abierto. Y ahora, como el 1 está abierto aquí, entonces su preimagen, que es 0, debe estar abierto también. De esa manera. Siguiente, muy bien, vamos a ver. Muy bien, haciendo la gráfica. Se nos dice que las Y's, o las f de x, ¿verdad? Las Y's son mayores que 0, pero menores o iguales a 1. O sea, andan entre 0 y 1. Ahí andan todas esas Y's. En ese recorrido que estoy haciendo aquí en verde. Además, voy a hacer ese recorrido en rojo para mantener el mismo orden de colores. Allí. Entonces, ¿qué porción de la gráfica corresponde? Correspondería este de acá. Ahora, si proyectamos esa porción de la gráfica sobre el eje X, eso debería ser hacia abajo en todo este recorrido. Sería desde el menos infinito hasta el 0. Entonces lo vamos poniendo acá. Desde el menos infinito hasta el 0. Menos infinito abierto siempre. Ahora el 0 lo voy a poner cerrado porque esa es la preimagen del 1 y el 1, vea que como me dice que es menor o igual, quiere decir que me está incluyendo al 1. Por tanto, si me incluye el 1, yo incluyo a su preimagen. Muy bien. En la siguiente, tenemos que las Y's están desde un noveno hasta infinito. Entonces vamos a poner un noveno por aquí. Ah, no, es en Y, ¿verdad? Entonces vea que lo estaba haciendo en X. Ok, en Y, desde un noveno, eso andaría como, vamos a ponerlo aquí entre 0 y 1. Desde un noveno hasta más infinito. Entonces quiere decir que el recorrido empieza desde un noveno hacia arriba. Entonces sabemos que un noveno debe tener una respectiva X. Entonces lo proyectamos, fíjese, el un noveno, pego con gráfica y a partir de aquí abajo. Entonces vamos a averiguar cuánto es ese valor ahí. Entonces, ¿cuál sería la porción de la recta que corresponde? Sería toda esta, fíjese. Ok, hasta infinito, ¿verdad? Entonces, en X, si proyectamos esa recta que acabo de resaltar, esa curva resaltada sobre el eje X, sería todo esto de acá, ¿verdad? O sea, desde la preimagen de un noveno hasta el más infinito. Entonces vamos a ver cuál es la preimagen de un noveno. Entonces tenemos que y es igual a 3 a la X. Yo me doy cuenta fácilmente, ¿verdad? Que si yo cambio aquí la X por un menos 2, me da un noveno. Comprobémoslo. Que 3 a la menos 2 me da un noveno. Entonces quiere decir que la preimagen es menos 2. Entonces quiere decir que este valor acá sería menos 2. Entonces, las X se mueven desde menos 2 hasta el más infinito. Voy a escribirlo por acá, desde el menos 2 al más infinito. Los infinitos siempre abiertos y vamos a ver qué pasa con el 2, con el menos 2. Como el 1 noveno está cerrado aquí, entonces debo cerrar también a su respectiva X de esa manera.
Muy bien, vamos con la última. Ok, creciente allí. Cortan 1. Y dice que las y's se mueven desde 1/3. Vamos a poner aquí 1/3 por aquí abajo. Hasta el 27 vamos a ponerlo por aquí arriba. Muy bien. Entonces quiere decir que las x se mueven desde 1/3, hacen todo este recorrido hasta que llego al 27. ¿Ok? Esos dos valores deben tener una x. Entonces vamos a hallar ese valor de x. Pego con la gráfica y bajo. Este 1/3 llego, pego con la gráfica y bajo. Yo me doy cuenta, ¿verdad?, que la porción de recta que corresponde a ese recorrido en y sería todo este que acabo de colorear en rojo. Si yo proyecto esa parte en rojo sobre el eje X, fíjese, me quedaría todo esto. Todo esto que sería la región comprendida entre la preimagen de -3, de 1/3, perdón, y la preimagen de 27 que estaría aquí. Entonces, como el criterio es y igual 3 a la x, yo me doy cuenta que si yo sustituyo la x por -1, eso me daría 1/3. Entonces quiere decir que la preimagen de 1/3 sería -1. Eso se lo dejo de tarea a usted. Pone pausa al video y comprueba. De igual manera, como el criterio es y igual 3 a la x, yo me doy cuenta que si sustituyo la x por un 3, entonces eso me daría 27. Entonces quiere decir que la preimagen de 27 es 3. Entonces quiere decir que las x se mueven desde -1 hasta el 3. Como ambos intervalos están cerrados, entonces sus respectivas x también deben ir cerradas.